Influyentes actores sociales vinculados a la religión, la política y la economía en América Latina sostienen un discurso que presenta al feminismo como el gran enemigo de la fe cristiana. Estos sectores conservadores ven hoy al feminismo como un enemigo que deben combatir, como antes combatieron al comunismo. Esclarecer el interés ideológico de esta interpretación es fundamental para avanzar hacia una mayor justicia social. El colectivo Conmigo No Te Metas se fundó hace unos 2 años en Perú. Tiene como objetivo la erradicación de la ideología de género del Perú, del continente y del mundo. Hemos marchado ya en 45 países en este corto tiempo de 2 años. Hemos logrado en el Perú derogar 9 leyes que tenían el enfoque claro de la palabra género o el término género. Hemos derogado un currículo escolar, retirado a 2 ministros de educación, un gabinete y un presidente. El 8 de marzo con Conmigo No Te Metas sale un grupo de ciudadanos uruguayos a hacerse presentes en la marcha para que no se adjudique la totalidad de ese movimiento a un grupo radical que es anticientífico y antiemocional. Entonces fueron a mujeres a celebrar el Día de la Mujer reivindicando su identidad femenina y feminista. Un plantón que se ubicó al margen de la marcha de las feministas no puede tener la indignación de que no pueden tolerar mujeres totales. El concepto ideología de género es un instrumento político, religioso y mediático utilizado por sectores conservadores para interferir en elecciones, promover referendos e incidir en políticas de gobierno, generando una consecuente polarización social. Mediante la difusión de mensajes de odio y discriminación, se debilitan la paz y la convivencia social. Una de las mayores dificultades para lograr un diálogo o encuentro entre el feminismo y el cristianismo ha sido la emergencia de discursos dentro del cristianismo que ubican al feminismo como la ideología de género. Y esto, por un lado, ha aumentado los prejuicios que se tiene hacia lo religioso y, por otro, ha dificultado la posibilidad de generar este intercambio entre feminismo y cristianismo. Sin duda, la lucha contra el patriarcado y los caminos en pos de la búsqueda de justicia de género necesitan muchas aliadas y aliados. En ese sentido, creo que es necesario entender ese punto desde los diferentes ámbitos de la lucha feminista. Sin embargo, es cierto también que el feminismo no es uno, no es un movimiento monolítico ni homogéneo. Son los feminismos y en los feminismos se encuadran diferentes reivindicaciones y diversas luchas, justamente buscando despatriarcalizar la vida cotidiana, desnaturalizar las familiares admitidas en relación a los roles y estereotipos de género, con esa idea de visibilizar una violencia histórica y radical que nos atraviesa el cuerpo y que es parte de nuestra memoria colectiva como mujeres y como un grupo que ha sido históricamente violentado, discriminado, asesinado. En ese sentido, creo que es importante visibilizar esas diversidades también para entender y poder vincular a las diferentes expresiones y voces religiosas para generar un espacio de articulación. Y me parece que el foco de muchos antifeminismos ha hecho poner, digamos, en la palabra del movimiento feminista, en su diversidad, mensajes de odio, cuando en realidad lo que sí nos une en la diversidad como feministas tiene que ver con la lucha radical por la vida, justamente, por una vida libre de violencia. Serían necesarios espacios de diálogo en los cuales se pueda tematizar, cuestionar y también brindar aportes teóricos. Al menos en el caso del cristianismo se me ocurre desde la teología feminista, sobre el cruce entre espiritualidad y feminismo. Respecto a las oportunidades, yo creo que
La existencia de voces que no son fundamentalistas dentro de los grupos religiosos es indudable. Lo que tenemos que hacer es encontrarnos, ¿no? Y también la existencia de voces feministas que estamos abiertas para ese encuentro. Por ejemplo, hay temas que yo creo que desde hace un tiempo nos están de alguna manera provocando a la alianza, ¿no? En Uruguay lo hemos hecho. Por ejemplo, el tema del reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el tema de la diversidad sexual. Creo que Uruguay es un buen ejemplo de eso, pero hemos visto que es posible establecer alianzas con las iglesias para fortalecer la laicidad de los estados y la libertad religiosa incluso, ¿no? Hemos hecho campañas comunes, hemos tenido incidencia conjunta. A mí me parece que es un campo que es muy importante seguir avanzando en él. La experiencia de los feminismos nos atraviesan el cuerpo a las mujeres, y en la medida que logremos identificar que hay otra forma de vivir, seguramente va a ser una alternativa de asumir que este movimiento vivo puede ser también otra forma de experimentar y atravesar nuestra experiencia vital. Y por lo tanto, en conjunto con diferentes campos del pensamiento cristiano, en la medida en la que logremos curar nuestras heridas mutuas, creo que podemos generar algún tipo de alianza y algún tipo de camino donde la luz que nos ilumine sea la misma. La defensa radical del derecho a una vida libre de violencia y discriminación es una lucha que está presente en las iglesias. El diálogo de la perspectiva de género con la dimensión de fe es un desafío histórico en constante tensión. Es fundamental incorporar y desarrollar este diálogo entre espiritualidades y perspectiva de género para construir espacios democráticos y liberadores que contrarresten el accionar del patriarcado sustentado en alianzas políticas y religiosas opositoras a los derechos humanos.